Georgie. Aren't you going to say hello? Georgie. Oh, come on, Bucko. Don't you want a balloon? I'm not supposed to take stuff from strangers. My dad said so. What a nice boat. Do you want it back? Yes, please. You look like a nice boy. I bet you have a lot of friends. 3. My brother's my best. Where's he? In bed, sick. I bet I could cheer him up. I'll give him a balloon. No. Very wise of your dad, Georgie. Very wise indeed. I, Georgie, am Pennywise the Dancing Clown. You are Georgie. So now we know each other. Gee, right? Do you want a balloon too, Georgie? I'm not supposed to take stuff from strangers. Oh, well, I'm Pennywise the Dancing Clown. Pennywise? Yes, meet Georgie. Georgie, meet Pennywise. Now we aren't strangers, are we? I guess so. I gotta go. Go without this? My boat! Exactly. Go on, kiddo. Take it. Oh, you want it, don't you, Georgie? I should get going now. Without your boat? You don't want to lose it, Georgie. Bill's gonna kill you. Here. Take it. Take it, Georgie. And there's cotton candy and rides and all sorts of surprises down here. And balloons, too. All colors. Do they float? Oh, yes. They float, Georgie. They float. And when you're down here with me, you float too! El año 1986, el ya aclamado escritor Stephen King publicó uno de sus trabajos más emblemáticos, la historia de un grupo de niños, un grupo de perdedores que deben recurrir a todo su valor para enfrentar a todos sus miedos, pero en la forma de una extraña entidad que vive en su pueblo, Derry, y que según lo que ellos mismos descubren, despierta cada 27 años simplemente para matar niños, pero a la vez transformar al lugar en un cómplice silencioso, un lugar sin memoria, pero también en cierta forma parte de la misma entidad, como una especie de parásito o enfermedad. ¿Otra vez eso? Sí, ¿verdad? Algo ya parecido había tocado el mismo King el año 1975 cuando publicó Salem Slot. En ella, un siniestro personaje también llega a un pueblo y además de cometer varias fechorías, también infecta al lugar. Y en ese sentido, tanto Salem Slot como Derry comparten algo que tiene que ver con el concepto de un ser enfermo y decrépito. La ciudad, infectada por algo, un parásito que la mantiene viva, pero que la vuelve parte de él. La ciudad, sus habitantes, saben o sienten que hay algo mal,
que está ahí, pero lo omiten. Son de alguna manera cómplices sin querer serlo. Algo de lo que probablemente se den ustedes mucho más cuenta ahora que se estrenó una adaptación de los pasajes del libro que no se contemplaron en la adaptación cinematográfica de 2 partes que se estrenó en 2017. Hablamos de It, Welcome to Derry. It, o Eso, es una de las novelas más ambiciosas de Stephen King. Extensa, panorámica y a la vez íntima. Combina terror sobrenatural con una radiografía de la infancia, la memoria y la violencia social que anida bajo la apariencia tranquila del pueblo de Derry. Lo que hace perdurable a It no es únicamente el monstruo, Pennywise, sino la manera en que King entrelaza el horror literal con el horror cotidiano. Los miedos infantiles, los abusos, el racismo, la negligencia institucional y la pérdida. Bienvenidos a The UHF Horror. Hoy, un episodio que de hecho nos estuvieron pidiendo y que finalmente está aquí. Me parece pulento. Yo soy fan del maestro King. ¿En serio? ¿Tú? Sí, ¿qué tiene? Nada, es solo que no se ve como si fuera tu tipo de lectura. ¿Mi tipo de lectura? ¿Qué te pasa, cabeza de rótula? ¿Me estás discriminando? ¿Yo? No, para nada. Era solo una observación. Mano Peluda y yo le damos la razón a la escoba con ojos. ¿Qué? ¡Escoba con ojos! Ok, tal vez no fue tan gracioso. Pero no te estaba discriminando. Sí. No, Sí, no. Que no, de verdad que no. te urgitea. Les dije que iba a caer. Bienvenidos a The UHF Horror. Hoy hablaremos de It. En octubre de 1957, en la ciudad de Derry, Maine, un niño pequeño, George Denbrough, sale a jugar con un barco de papel encerado que su hermano mayor, Bill, había fabricado para él. Bill está enfermo en cama con gripe, pero se lo da para que juegue en la lluvia. El barco corre por las calles inundadas hasta caer en una alcantarilla. Allí, Georgie se encuentra con un payaso vestido con traje de colores brillantes y globos, que se presenta como Pennywise, el payaso bailarín. El payaso le ofrece devolverle el barco, pero en cuanto Georgie mete la mano, le arranca el brazo matándolo violentamente. La muerte de Georgie no es un caso aislado. En Derry empiezan a suceder desapariciones y muertes de niños, y aunque los adultos parecen conscientes de la violencia, reaccionan con indiferencia o negación, como si algo los anestesiara. Este es el detonante del relato. Para Bill, la pérdida de su hermano se convierte en una obsesión que marcará toda su vida. Casi 30 años después, en 1985, Mike Hanlon, ahora bibliotecario y único del grupo que nunca abandonó Derry, investiga los patrones de violencia en la ciudad. Descubre que aproximadamente cada 27 años ocurre un ciclo de muertes y tragedias colectivas. Al ver que los asesinatos han vuelto, comprende que eso ha regresado. Mike decide llamar a sus amigos de la infancia, cumpliendo el pacto de sangre que hicieron en 1958.
Sus llamadas desencadenan recuerdos olvidados en cada uno del grupo que se hacía llamar el Club de los Perdedores. Bill Denbrough, ahora escritor de éxito en Inglaterra, casado con la actriz Audra, líder por carisma, moral y dolor. Su trauma, la muerte de su hermano Georgie, lo empuja a hablar y liderar. Bill representa la culpa transformada en motor de acción. Beverly March, diseñadora de modas en Chicago, atrapada en una relación con un esposo abusivo, escapa de él al recordar su infancia. La chica del grupo, cuyo recorrido explora temas de abuso, sexualidad y autonomía, es uno de los personajes más complejos y sometidos a pruebas morales y físicas. Ben Hanscom, ingeniero y arquitecto en Nebraska, transformado de niño con obesidad y algunos complejos a adulto atractivo y exitoso. El chico geek y soñador, experto en arquitectura y mapas de Derry. Ben encarna la transformación física y la reconstrucción. Su conocimiento del espacio ayuda al grupo. Richie Tozier, DJ de radio en Los Ángeles, todavía irreverente y gracioso. El payaso de la pandilla con humor como defensa. Su voz es una de las más memorables por el ritmo dialogal que aporta. Eddie Kasbrak, dueño de una empresa de limusinas en New York, casado con una mujer dominante que replica lo que era su madre. Hipocondriaco, protegido por una madre dominante, representa la fragilidad que debe aprender a confiar en el grupo. Stan Uris, exitoso contador en Atlanta que no soporta el regreso de los recuerdos y se suicida en la bañera tras recibir la llamada. Era el más racional del grupo y cuyo escepticismo choca con la irracionalidad del mal. Y bueno, nos queda para la descripción Mike Hanlon, el guardián de la memoria de Derry. En la adultez asume el papel de historiador del pueblo y es quien llama a todos a volver. Los 5 que quedan, aunque confundidos, emprenden el viaje de regreso a Derry. En el verano de 1958, cada niño del futuro club experimenta un encuentro con la entidad, que toma la forma de sus peores miedos. Bill se obsesiona con Georgie y busca respuestas. Ben es aterrorizado por la visión de una momia en la escuela. Beverly se enfrenta a sangre que brota interminablemente de su lavabo, que solo los niños pueden ver. Richie ve a un hombre lobo en la casa abandonada de Nightball Street. Eddie es atacado por un leproso repulsivo en el mismo lugar. Mike ve a un ave monstruosa similar a un pterodáctilo en el barranco de los Kitchener. Stan se topa con cadáveres deformes que cobran vida en un viejo club de aves. It los escoge porque son niños sensibles, vulnerables, pero también reunidos por su capacidad de imaginar. Los niños, todos marginados por diferentes razones. Bill por su tartamudez, Ben por su obesidad, Beverly por su pobreza y abusos domésticos, Richie por su rareza, Eddie por su fragilidad física, Mike por su condición de afroamericano en un pueblo racista, Stan por su carácter racional y su judaísmo, se encuentran y se unen. Deciden llamarse el Club de los Perdedores. Crean un lugar de juego y refugio en un barranco, donde comparten historias y risas. Allí, al hablar de sus visiones, comprenden que están siendo acosados por la misma entidad. Pennywise, eso. El grupo también sufre la violencia de Henry Bowers, un adolescente cruel y psicópata, hijo de un padre abusivo. Henry y su pandilla acosan constantemente a los perdedores con violencia física. Eso manipula a Henry, aprovechando su crueldad para usarlo como un arma humana contra el grupo. Los perdedores descubren que eso de alguna manera se esconde en la casa abandonada de Nightball Street. Allí, Bill, Ben y Eddie lo enfrentan directamente. La criatura adopta formas aterradoras, pero los niños logran herirla con proyectiles improvisados, balas de plata hechas de plomo derretido. Apenas logran escapar con vida, pero demuestran que eso puede ser herido si enfrentan sus miedos unidos. Gracias a las investigaciones de Mike Hanlon, los perdedores descubren que cada 27 años ocurren olas de violencia y tragedia en Derry, coincidiendo con la presencia de eso. Concluyen que deben enfrentarlo directamente para detener la matanza. En agosto de 1958,
Tras una brutal pelea con Henry Bowers, que asesina a su propio padre bajo la influencia de It, los perdedores deciden descender a las alcantarillas de Derry para buscar la guarida de la criatura. Allí, en la oscuridad, realizan el ritual de Chad, un combate mental entre Bill y It, que se convierte en una especie de duelo metafísico de imaginación y voluntad. Aunque logran herir gravemente a la criatura, no consiguen destruirla. Eso se retira a las profundidades debilitada. Cuando el grupo queda atrapado en la confusión de los túneles, Beverly los une simbólicamente en un acto íntimo y controvertido que refuerza el lazo emocional del grupo. Los que han leído la novela saben a qué me refiero. Sin embargo, los que solo han visto la película probablemente no. En una decisión polémica para muchos lectores, el escritor nos cuenta que Beverly, buscando una mayor cohesión del grupo para que su unión se vuelva más sólida y fuerte por si eso regresa, decide desnudarse en la oscuridad y tener sexo uno a uno con todos los del grupo de perdedores. Y hablamos de polémica no por el hecho de la relación sexual en sí, sobre todo pensando en que son niños, sino que de alguna manera no pega con el tono del resto de la novela. De hecho, cuando leímos esa parte, todos dijimos: ¿qué? ¿Qué? King, sin embargo, en varias entrevistas ha dicho que no la concibió como una escena sexual en el sentido tradicional, sino como un acto simbólico de unión y paso de la infancia a la adultez. Según él, los niños habían entrado al mundo subterráneo como un grupo de niños y necesitaban un acto que los transformara en adultos para poder salir. Beverly, como único miembro femenino, fue el vínculo que los unió a través de ese acto. En entrevistas posteriores, King dijo que probablemente habría escrito la escena de otra forma hoy en día, pero que en ese momento le pareció que funcionaba dentro de la lógica mítica y metafórica del libro. No lo consideró pornográfico ni con intención de escandalizar, sino un ritual de transición. En su cuenta de Twitter, hoy X, años más tarde, King respondió indirectamente a críticas recordando que algunos lectores exageraban el aspecto escandaloso de esa parte, mientras ignoraban que el resto del libro incluye escenas mucho más sangrientas y horribles de violencia. Para él, el pasaje se malinterpreta si se lee fuera de contexto y en otras oportunidades también ha dicho que representa el poder de la amistad y la pérdida de la inocencia y que fue un puente que los niños necesitaban cruzar para dejar atrás la infancia. Como ven, la escena es polémica bajo varios puntos de vista, y por lo mismo es una de las escenas que no se incluye bajo ningún aspecto en ninguna de sus adaptaciones cinematográficas, pero ya llegaremos a ello. Finalmente, tras este rito, encuentran la salida. Antes de separarse, los niños sellan un juramento de sangre cortándose con un trozo de vidrio. Si eso regresa, ellos también lo harán para derrotarlo definitivamente. En 1985, los 6 supervivientes, Bill, Beverly, Ben, Richie, Eddie y Mike, se reúnen en Derry. Al reencontrarse los otros 5 con Mike, esperan recuperar fragmentos de memoria de su infancia y se dan cuenta de que deben cumplir la promesa. Agárrame el... No. Ok, qué amargado. Eso los ataca simbólicamente con alucinaciones en los platillos de comida, recordándoles que la amenaza está viva. Posteriormente, cada uno tiene experiencias individuales con eso, reviviendo sus miedos de la niñez. Derry, la ciudad misma, parece estar viva y controlada por la entidad, reflejando su influencia en la indiferencia de los adultos. Henry Bowers, recluido en un hospital psiquiátrico desde su juventud, es manipulado nuevamente por eso y logra escapar. Ataca a los perdedores, apuñala a Mike en la biblioteca dejándolo hospitalizado y luego intenta asesinar a Eddie, pero este lo mata defendiéndose. Con Mike en el hospital y Stan muerto, los 5 restantes descienden a los túneles de Derry para enfrentar a eso. Allí encuentran la guarida de la criatura, rodeada de restos de niños y evidencia de las matanzas. La criatura se manifiesta finalmente como una araña gigante, aunque se sugiere que esa es solo una forma visible para la mente humana.
En realidad, eso es una entidad cósmica vinculada a un espacio extradimensional conocida como el macroverso. Bill comprende que la verdadera esencia de It es inimaginable para la mente humana. Bill y Richie repiten el ritual de Chod. Ben y Beverly apoyan mientras Eddie intenta enfrentar físicamente a la criatura y resulta mortalmente herido. Con enorme esfuerzo logran derrotar a Eso, arrancándole el corazón y destruyéndolo definitivamente. La muerte de Eso provoca un cataclismo. Las alcantarillas se derrumban y una tormenta arrasa con Derry, destruyendo gran parte del pueblo como si su existencia estuviera intrínsecamente ligada a la criatura. Tras la batalla, los sobrevivientes empiezan a olvidar lo ocurrido, igual que en la infancia. Eddie muere dejando a sus amigos devastados. Beverly y Ben se enamoran y dejan Derry juntos. Richie vuelve a su carrera en Los Ángeles. Bill recupera la capacidad de escribir y logra liberar su culpa por Georgie. Incluso rescata a su esposa Audra, atrapada en estado catatónico tras un encuentro con Eso. Mike se queda en Derry para registrar la historia, pero admite que sus recuerdos ya empiezan a desvanecerse. La novela cierra con la idea de que la amistad y la memoria de la infancia son poderosas pero también efímeras. Eso ha sido destruido, pero el paso del tiempo borra los lazos, dejando solo un eco de lo vivido. Siguiendo el orden cronológico, It, o Eso, es la historia de cómo un grupo de niños enfrenta un mal cósmico que se alimenta de miedo, y cómo 30 años después deben cumplir su promesa para derrotarlo de manera definitiva. King mezcla el terror sobrenatural con una explotación profunda de la memoria, la amistad, el trauma y el paso del tiempo. La novela articula dos líneas temporales que se alternan: la infancia del Club de los Perdedores a finales de los 50 en la novela, mayormente 1958-59, y su regreso a Derry como adultos en torno a 1985. Esta estructura dual permite a King examinar cómo la memoria y el trauma operan. Los hechos del pasado emergen deformados, fragmentados a través de la lente de quienes crecieron. La alternancia temporal funciona como un mecanismo dramático y temático. Durante la niñez, los miedos son concretos y palpables. En la adultez, la amnesia colectiva, las responsabilidades y la rutina enquistada en el pueblo hacen que los horrores se oculten de nuevo. El narrador en It es omnisciente, aunque con momentos de focalización cercana sobre los personajes del club. King mezcla panorámica histórica, la historia de Derry y sus episodios de violencia cíclica con microscopía psicológica, monólogos interiores, recuerdos sensoriales. King no busca una prosa hermética o literaria en el sentido académico. Su lenguaje es directo, coloquial cuando conviene, y a menudo lleno de referencias culturales que sitúa la lectura en una época concreta. Por supuesto, también simbolismos, etcétera, etcétera, etcétera. Diseccionemos un poco todo esto. It, Eso, es un antagonista sin forma física. Puede presentarse como cualquier terror que funcione contra la psique del niño. Serpientes, monstruos, figuras familiares. Sin embargo, la figura del payaso Pennywise es la que persiste en la imaginación colectiva, porque une lo lúdico con lo siniestro. El payaso pervierte lo seguro en amenazante. Eso es tanto un depredador que se alimenta de carne y miedo como una presencia que refleja y exacerba las patologías sociales de Derry. El contraste entre la vividez del mundo infantil, imaginación, solidaridad, valentía y la entumecida percepción adulta es central. Para King, los niños pueden ver y nombrar ciertas verdades que los adultos, por pudor o conveniencia, ignoran. El olvido de los adultos actúa como pacto social para permitir que la vida cotidiana continúe, aun cuando esa continuidad está sostenida por la negación. La memoria en It es selectiva y moldeada por el miedo. El acto de recordar es terapéutico y peligroso. Restituir el pasado permite a los personajes comprender y reparar, pero también reexponerlos al terror. Derry es casi un personaje, la ciudad como organismo enfermo, quien describe la complicidad de las instituciones,
Policía, prensa, líderes locales que toleran o invisibilizan la violencia. La sociedad que protege su reputación por encima de la verdad. It se alimenta del miedo y King explora la psicología del pánico desde el miedo irracional de la infancia hasta la culpable indiferencia de los adultos. La novela no rehúye temas incómodos. El abuso, la misoginia, la hipocresía sexual del entorno son expuestos con crudeza. La figura de Beverly es clave para entender la violencia de género y cómo las niñas navegan en un mundo hostil. King alterna pasajes de humor con descripciones gráficas y momentos líricos. Su narrativa es expansiva y a menudo se permite digresiones históricas sobre Derry que funcionan como creadoras de mundo. Los diálogos son vivos y contribuyen a que cada miembro del club tenga una voz distintiva. El autor usa referencias culturales, juguetes, música, películas para anclar temporalmente los recuerdos infantiles. Técnicamente, King maneja bien la alternancia temporal. Los saltos entre el pasado y el presente no son meramente cronológicos, sino psicológicos. Una imagen del presente puede detonar un recuerdo que interrumpe la línea narrativa. King recurre a varias categorías de horror. El horror psicológico, el temor íntimo y las alucinaciones compartidas, el body horror, escenas de transformación, infección o deformidad que impactan por su fisicalidad. El horror cósmico y mitológico. It es una presencia antigua que excede la comprensión humana. Y el horror social, violencia racista, abuso infantil y negligencia institucional. La combinación hace que el libro sea efectivo en muchos frentes. Puede asustar por lo explícito y a la vez inquietar por lo que sugiere sobre la condición humana. La alcantarilla y el papel del bote de Georgie, lugar de iniciación, umbral hacia lo desconocido, el agua y la oscuridad funcionan como símbolos del inconsciente. El payaso y la máscara, la risa que oculta la depredación, la cicatriz y las promesas, el vínculo físico que une al club y su juramento de volver. It incluye episodios que han generado debate crítico, sobre todo en la manera en que King aborda la sexualidad. Algunas escenas y sugerencias eróticas son explícitas en el contexto de la novela. Es importante en cualquier análisis mencionar estas tensiones. Muchos lectores y críticos consideran ciertos pasajes como problemáticos y explican los cambios que han sufrido en adaptaciones y reediciones. Al abordar esas escenas desde la crítica literaria, conviene contextualizarlas. Época de escritura, intención del autor, lectura simbólica y reconocer que para algunos lectores son motivo de rechazo. La adaptación televisiva, emitida originalmente en 2 partes y dirigida por Tommy Lee Wallace, fue la primera gran traslación de It a la pantalla. Algunas notas clave sobre esta versión son, por ejemplo, el formato de televisión por episodios y la censura televisiva de la época que forzaron a recortes. Se eliminaron escenas explícitas y se suavizaron tramas sexuales y violentas. Tim Curry como Pennywise, su interpretación es poderosa y ha permeado la cultura popular. Curry convirtió el payaso en una figura siniestra, convincente usando recursos actorales, como voz y microexpresiones, más que efectos especiales. La miniserie mezcla terror y algo de tono melodramático. Debido a limitaciones de presupuesto y tecnología, muchos efectos se perciben hoy anticuados, pero esto también contribuye a una sensación casi teatral que a algunos espectadores les resulta más sugerente que gráfica. La versión televisiva intenta mantener el corazón del club de los perdedores, pero la versión adulta y su contrapartida infantil se simplifican. Algunas motivaciones se vuelven más directas y se pierde parte del trasfondo histórico y social que el libro desarrolla con amplitud. Las escenas complejas o polémicas de la novela fueron eliminadas o atenuadas. La miniserie privilegia la relación entre los protagonistas y la amenaza inmediata del payaso más que la mitología de Derry. Andy Muschietti y el equipo que hizo las películas optaron por una adaptación fragmentaria.
La primera película del 2017 concentra la parte infantil del libro, la formación del club y su enfrentamiento inicial con It, mientras que la segunda, del 2019, cubre el regreso de los adultos y la conclusión. Entre las características más relevantes están el cambio de época. En lugar de los años 50, la infancia del grupo se sitúa en los años 80, con todas las connotaciones de nostalgia pop que eso conlleva. Esto facilita referencias musicales y culturales reconocibles para el público contemporáneo y opera como un gancho emocional. En cuanto a lo de los efectos especiales, las películas recurren a un horror más espectacular y a efectos CGI para plasmar las transformaciones de It. Esto implica un It más monstruoso y menos sugerente que en el libro. La amenaza se vuelve más física y menos mitológica en su presentación. La primera película acentúa el aspecto de amistad y el empoderamiento infantil. Las relaciones entre los niños se vuelven el corazón emocional del film. Como era de esperar, se suprimen o simplifican muchas tramas laterales. La historia social de Derry, el pasado extenso del pueblo y muchas de las digresiones históricas del libro. Beverly gana mayor protagonismo, pero su historia de abuso es tratada con sensibilidad y acortada. Se elimina la explicitud más polémica del texto, sustituyéndola por una narrativa que busca empatía y fortaleza. Estas películas reinterpretan la confrontación final. Aunque mantienen elementos simbólicos, sustituyen la resolución mitológica y metafórica del libro por una versión visualmente espectacular y más simplificada. Antes del Club de los Perdedores, antes del barquito de papel, antes de que todos aprendiéramos que los globos rojos no son decoración, sino advertencia, ahí se instala It, Welcome to Derry, la serie precuela que decide mirar hacia atrás y preguntarse algo incómodo. ¿Y si el verdadero monstruo no fuera el payaso, sino el pueblo? El proyecto vuelve a estar bajo la órbita creativa de Andy Muschietti, responsable de It e It Chapter 2, lo que garantiza continuidad estética y tono. Y sí, Bill Skarsgård regresa como Pennywise, no como figura omnipresente, sino como entidad estratégica. Aparece menos, pero cuando lo hace, el aire se espesa. La serie se ambienta en los años 60, décadas antes de los eventos conocidos. Y aquí viene el detalle interesante. La trama está libremente inspirada en algunos de los interludios de la novela de Stephen King, esos fragmentos donde Mike Hanlon investiga la historia de Derry y descubre que la violencia del pueblo es cíclica, casi ritual: incendios, linchamientos, desapariciones. La serie toma esa base y la dramatiza. Y claro, vuelven a involucrar a un grupo de niños, porque el mal en Derry no dialoga con adultos, se alimenta del miedo infantil. La fórmula se repite, pero con matices distintos. Esta vez el foco está más repartido entre adultos marcados por la guerra, tensiones sociales propias de la época y jóvenes que empiezan a notar que algo no encaja en su pueblo perfecto. Visualmente, la serie mantiene la identidad cinematográfica de las películas: fotografía fría, atmósfera opresiva, esa sensación constante de que algo observa desde fuera del encuadre. No es una producción menor, se nota el presupuesto y la intención de expandir franquicia con ambición, no con piloto automático. Lo que intenta hacer Welcome to Derry no es solo mostrar más Pennywise, intenta convertir a Derry en protagonista, el pueblo como organismo enfermo, como cómplice, como entidad que prefiere normalizar la desaparición de niños antes que enfrentarse a lo inexplicable. Y ahí es donde la serie encuentra su mejor ángulo: el horror sistémico. El monstruo no solo flota, el monstruo se integra. Ahora bien, el riesgo de toda precuela es explicar demasiado. Parte del terror de It siempre fue su dimensión cósmica, casi incomprensible. Al expandir el lore y conectar antecedentes históricos, la serie camina por una línea fina. Cuando funciona, profundiza el mito, pero cuando no, lo domestica. Las actuaciones adultas sostienen el drama con solidez. Los jóvenes tienen momentos potentes, aunque sin alcanzar el carisma icónico del primer grupo del 2017. Aún así, el concepto de otro ciclo resulta coherente con la lógica de King. El mal no desaparece, se recicla.
Y algo más importante, todo indica que habrá más temporadas. La estructura deja abierta la posibilidad de retroceder aún más en el tiempo y explorar otros ciclos de terror en Derry. Si la primera temporada es excavación, las siguientes podrían ser arqueología completa del horror. ¿Es necesaria esta serie? Para el fan del universo, sí, amplía el mapa, aunque para el de Hueso Colorado, tal vez el hecho de que existan más temporadas y no se haya tocado todo solo en una, puede que sea algo tedioso. Mal que mal, aunque adaptación, hay mucho de invento en el argumento de este trabajo, y siendo sincero, un poco de reciclaje de ideas. Para el espectador casual, es una expansión competente con atmósfera y peso dramático. No supera a la novela, no destrona a las películas, pero tampoco es tan relleno. Es una advertencia, porque en Derry el problema nunca fue solo el payaso, fue la costumbre de mirar hacia otro lado. En la novela hay un máximo alcance temático. Explora violencia social, historia de Derry, sexualidad, racismo, infancia y naturaleza del mal. En la miniserie de 1990 se conserva la fábula central, la amistad y el enfrentamiento con la criatura, pero se atenúa y borra elementos transgresores. Subraya la amenaza inmediata y la actuación de Pennywise. Y en las películas de 2017-2019 se centran la experiencia en la amistad y la nostalgia, modernizan y visualizan el horror, sacrificando profundidad histórica y ciertos matices sociales. En la novela, It es amorfo, mitológico, parcialmente incomprensible. El payaso es solo una de sus máscaras. En 1990, Tim Curry mezcla lo juguetón y lo siniestro. Su Pennywise es aterrador por la actuación y el ego teatral. En 2017-2019, Pennywise, Bill Skarsgård, es más monstruoso y perturbador físicamente. La amenaza es menos enigma y más presencia agresiva. En la novela también se incluyen escenas explícitas o sugeridas que exploraban los límites de la época en que fue escrita, elementos que muestran la brutalidad de la vida en Derry. En 1990, la televisión obligó a suprimir o atenuar escenas problemáticas. En 2017-2019, las películas optaron por eliminar lo más polémico y por encuadrar la sexualidad de Beverly dentro de una narrativa de supervivencia y empoderamiento, además de darle un carácter de sexualidad diversa a uno de sus personajes, Richie puntualmente, pero que si bien busca actualizar más el contexto temporal, aporta poco a la trama. La novela en general mezcla folk horror, terror cósmico y realismo social. En 1990 hay televisión de terror con tinte teatral, a ratos camp, a ratos profundamente inquietante. En 2017-2019 se nos presenta un blockbuster de terror moderno con sensibilidad nostálgica, referencias a los años 80, sustos violentos y diseño de producción. Sí, cuidado. La adaptación de 1990 ofrece la versión perversa e icónica del payaso y mantiene la estructura dual, infancia, adultez, en pantalla, con un rostro que quedó en la memoria colectiva y la cultura pop. Y las películas de 2017-2019 reconstruyen la parte juvenil con éxito emocional, actualizan el lenguaje del cine de terror y convierten la historia en un suceso cultural masivo para nuevas generaciones. Pero, ¿cuál versión es mejor? ¿O cuál adapta mejor? ¿O captura mejor su esencia? Depende de qué entendamos por capturar. Si buscamos fidelidad literal y la amplitud del mundo, capítulos dedicados a la historia de Derry, digresiones sobre episodios pasados, ninguna de las dos adaptaciones logra el alcance total del libro. La novela es demasiado expansiva y confesional para ser traducida íntegramente a la pantalla sin perder algo. Sin embargo, en términos de esencia, el telefilm del 90 captura la perturbadora presencia de Pennywise y el terror interpersonal que la novela sugiere, ofreciéndolo mediante la fuerza actoral de Tim Curry y la sugerencia más que la espectacularidad. Las películas, sin embargo, capturan la energía del relato juvenil, la amistad, la diversión mezclada con miedo y convierten el tramo infantil en una experiencia cinematográfica potentísima. Perdieron mucha mitología y el comentario social profundo, pero ganaron emotividad y ritmo visual. En resumen, ninguna versión reemplaza a la novela.
Cada una rescata piezas valiosas desde su medio y limitaciones. Al trasladar una novela tan densa a la pantalla, hay factores prácticos y artísticos, como limitaciones temporales. Una novela de más de 1000 páginas no cabe en una película promedio. Hay que seleccionar núcleos temáticos, el público objetivo y la clasificación de edad. El contenido sexual de la novela complica la clasificación. Adaptaciones comerciales tienden a suavizar o a reinterpretar. La tecnología y el presupuesto. La naturaleza metafórica de It exige recursos para efectos. La miniserie optó por sugerencia, las películas por espectacularidad. El clima cultural. Lo que hoy es aceptable o vendible para el público masivo cambia. Los directores ajustan tono y época para conectar. Todas estas razones explican por qué la novela queda recortada y por qué cada adaptación selecciona distintos énfasis. Lo que se gana con una adaptación de este tipo es accesibilidad. Las adaptaciones acercan la historia a quienes no leerían la novela, y este caso es bastante popular y por eso lo mencionábamos antes. Hay mucho fandom de It, tanto de la miniserie como de las películas, pero muchos se quedan solo con eso y no han leído la novela nunca. También se gana en concentración dramática. Una buena escena en pantalla puede condensar emociones que en el libro requieren páginas y generar imágenes icónicas. La representación visual de Tim Curry, el payaso de Skarsgård, fija en la imaginación elementos que en la prosa son más difusos. Pero ¿qué se pierde, sin embargo? La profundidad histórica. El trasfondo de Derry se ve reducido. Hay ambigüedad ontológica. El misterio absoluto de It se vuelve a menudo más explícito y la textura social. Las digresiones de King sobre el racismo, pobreza y violencia institucional se recortan y por lo tanto se pierde parte del comentario social del libro. La imagen del payaso como ícono del miedo moderno se debe en gran parte a la combinación novela-adaptaciones. La miniserie introdujo a las generaciones que crecieron con la televisión. Las películas introdujeron la historia a un público global contemporáneo. En ambos casos, la figura de Pennywise funciona como catalizador para hablar del miedo en la cultura popular. El payaso como figura que corrompe la inocencia. ¿Nuestro consejo? Si quieres la experiencia completa y compleja, lee la novela, o en su defecto un audiolibro. En YouTube hay varios y muy bien narrados. Allí está la historia social de Derry, la mitología y la ambivalencia moral. Si buscas un clásico televisivo con una actuación icónica, mira la serie de 1990. Ten en cuenta que es una adaptación de época y que suaviza pasajes. Pero si prefieres una experiencia cinematográfica intensa y moderna, la primera película del 2017 trabaja mejor la parte juvenil y ofrece sustos eficaces. La segunda del 2019 concluye la historia con espectáculos visuales que puede que dividan opiniones. Véanla. A mí me causa algo de escozor. ¿Por qué, hermano? ¿Qué pasó? ¡Ey! Ni tu hermano, ni tu pana, ni tu llave, ni tu papi, ni tu mami, ni tu tío más cercano, ni el pariente más lejano. Nunca le digas hermano a Scully. Odio eso. Calmao, calmao, cabeza de rótula. Cuéntanos por qué. Incluso cabeza de rótula me gusta más. Bueno, es una apreciación personal, la verdad. Pero creo que Warner New Line tenía todo para hacer de esta película mucho más de lo que fue y no quiso. Te pongo un ejemplo. En la novela y en la miniserie del 90 se tienen al hombre lobo y a Frankenstein para aterrar al grupo de los perdedores. Aquí entiendo cómo sitúan la acción en los años 80, te sugieren a Freddy Krueger, pero no aparece. ¿Por qué no? Si tienen los derechos, son de ellos. ¿Por qué no pueden ir más allá? Rayos, podría haber aparecido hasta Robert Englund. ¿Por qué no hacerlo? Nos dieron en cambio un cameo de Stephen King tomando mate y haciendo burla de sí mismo porque, por lo general, sus finales son pésimos. Hay excepciones, pero bueno. Y a modo general, creo que la del 2017 me enganchó más que la del 2019, lo que es decepcionante teniendo en cuenta que parte del casting que tenían era tremendo. No lo sé, creo que queda para cada uno. Yo estoy de acuerdo con el cabeza de rótula esta vez. Gracias, muchachos. It funciona en varios niveles, como horror puro, como fábula sobre la amistad y como diagnóstico social. Su ambición es tanto su virtud como su desafío para cualquier adaptación.
La novela es un objeto literario amplio con muchas voces y capas. Las adaptaciones que han sobrevivido en la conciencia colectiva son aquellas que entendieron que no hay una única manera correcta de llevar It a la pantalla. Lo importante es conservar el corazón emocional, la fraternidad del club de los perdedores y la sensación de que el mal que consumía a Derry era tanto personal como comunitario. Cada versión aporta algo distinto y juntas demuestran la riqueza del material original. Una historia que puede leerse y volverse a imaginar una y otra vez, porque habla de miedos universales y de la forma en que las sociedades eligen mirar para otro lado. Si les interesa profundizar, pueden leer los pasajes concretos de la novela tras ver cada adaptación. Notarán las decisiones de montaje y selección distintas. Pueden revisar análisis críticos sobre la representación de Beverly y las críticas feministas postfeministas de la obra, o explorar cómo King usa Derry en otras obras suyas. La ciudad reaparece como topografía familiar en su corpus. Aquí tenemos nuestras versiones de la novela y nuestro DVD de la miniserie original. No tenemos formato físico de las películas del 2017 y el 2019, pero esperamos tenerlas a futuro. Esta es la versión oficial, pero esta es la que más nos gusta. Una versión customizada hecha a mano por Libros Franny. Creo que está... Esa está en Viña del Mar. ¡Muy bien! Nos gustaría sí que hubieran resuelto el colocar su logo de otra manera, ya que ensucia un poco la estética del libro, pero bueno, aún así es espectacular. It, eso o la aventura de Pennywise el payaso bailarín es una de las historias emblemáticas ya no solo de su autor Stephen King, sino que es un símbolo de la cultura pop por sí sola. Si no han visto nada de ello ni leído la novela, los invitamos a hacerlo. Gracias por acompañarnos en este nuevo episodio de UHF Horror. Este salió un poco largo, pero es It. ¿Qué le vamos a hacer? Dice que podría haber sido más largo. Es verdad, tratamos de sintetizar lo más posible. Por supuesto, recuerden que el mal sí existe en este mundo, y como dice un malvado amigo mío, sean la resistencia, sean buenos y recuerden, el horror está esperando. Nos vemos en el siguiente. Una aclaración muy importante. Ningún gatito fue dañado durante la filmación de este episodio. Solo porque me lo quitaste, porque se vería delicioso dentro de un pan con mayonesa. ¡Jamás!